Bienvenidos, soy el abogado César Martínez y están viendo su programa Basta Ya. Nuestro tema central en este programa es el fraude inmobiliario y el sistema jurídico en el Perú. Acompáñenos a recordar la nota del caso de Amanda Canales Canales. Este terreno ubicado en La Molina es el protagonista de una historia de fraude inmobiliario. Una historia que de comprobarse alcanzaría magnitudes peligrosas, pues autoridades de las instituciones encargadas de protegernos contra este tipo de delitos podrían estar involucradas. La historia de este conflicto se remonta a mayo de 1977, cuando Amanda Canales adquirió el inmueble mediante un contrato con la empresa Rol Sociedad Anónima. Desde entonces y hasta hoy ha pagado los arbitrios y tributos correspondientes. En noviembre del 2012 apareció una nueva propietaria, la ciudadana Miriam Mosqueda Alberca, de 22 años. La venta se realizó con un precio inusual, 60.000 nuevos soles por un terreno de casi 200 metros cuadrados, es decir, aproximadamente $22.000 en una de las zonas residenciales más costosas de Lima, a media cuadra de Javier Prado, donde un terreno de esas magnitudes oscila entre $300 a $400.000. ¿Pero dónde se realizan los trámites para formalizar este negocio de ganga? En la provincia de Huarochirí, donde el notario Miguel Ángel Fernández Aliaga, un anciano de 82 años, dirige una notaría. Las irregularidades cometidas por Fernández saltan a la vista. En el contrato de la compra-venta que aprobó, no figura ninguna constancia de banco, siendo este un requisito indispensable, ni tampoco la acreditación del pago de impuestos a transferencia que por ley le corresponde a Rol al tratarse de una empresa. Por si fuera poco, los límites colindantes del terreno no son del inmueble en cuestión, sino de otra vivienda. El historial de este notario no está limpio, sino que alberga denuncias y amplias investigaciones policiales. Ante una operación sospechosa, notarios y registradores públicos tienen la responsabilidad de advertir estas fallas a la unidad de inteligencia financiera. En este extraño caso de una compra de un inmueble descomunalmente devaluado, ninguno de estos funcionarios reportó el hecho. Y contamos con la presencia de Javier Canales Canales y su hermano Luis Alberto para que nos comenten qué sintieron con la inoperancia e indiferencia de las personas de un sistema jurídico que no funciona en el Perú. Acompáñenme. En esta oportunidad nuevamente contamos con la presencia, muy grata por cierto, del doctor Javier Canales Canales. Javier, bienvenido a Ciudadanos en Acción. Gracias por la invitación y gracias a tu persona y a tu programa, porque a través de ello se ha permitido y se ha posibilitado una solución feliz al problema que nos aquejó y lo transmitimos oportunamente. Cuéntanos, Javier, ¿cómo así lograron resolver este problema del fraude inmobiliario del que fueron víctimas? Conjuntamente con mi hermano Luis Alberto Canales y quien habla, realizamos las gestiones como abogados que corresponden ante una situación de esta naturaleza. Es decir, recurrimos al Poder Judicial, recurrimos a la SUNAR, Registros Públicos, y a la Municipalidad de La Molina. El predio está ubicado, como sabes, en la Municipalidad de La Molina. El hecho es de que en estas instancias no hemos encontrado la apertura y la solución legal respecto a un problema que, tal y conforme te lo transmitimos, era evidente que tenía todos los visos de una situación ilegal. De fraude inmobiliario. De fraude inmobiliario. El hecho es, César, de que gracias a Dios y, como digo, a tu participación y al programa que tú diriges, y también hay que decirlo, al nivel de receptividad de la persona que para nosotros era el que había ejecutado todos esos actos fraudulentos, me refiero al señor César Naupari Villegas, gracias a su receptividad, cuando le hemos transmitido desde nuestra perspectiva de que teníamos los argumentos y documentos que acreditaban la legalidad de la propiedad a favor de nuestra hermana Amanda Canales Canales, él entendió, lo aceptó y nos comenzamos justamente a reunir para de una manera
nada ortodoxa, sino a través de un diálogo directo con él, posibilitar una solución. Entonces, él manifiesta de que no cometió un acto doloso, no fue un acto voluntario de él el haber firmado ese acuerdo transaccional de dación en pago con esta señorita Mosqueda Alberca, y que eso determinara la inscripción irregular en registros públicos del inmueble a favor de dicho señor. El señor César Naopari ha firmado con nosotros un acuerdo de transacción extrajudicial en el que él reconoce que la propiedad es de nuestra hermana Amanda Canales, de que él ha cometido un acto por desconocimiento, de manera involuntaria, y que no solamente lo reconoce, sino que hemos utilizado una figura que ha permitido la devolución del inmueble. Es decir, venimos en realidad contentos con mi hermano Luis Alberto, satisfechos del apoyo de personas como tú, de que una vez más para nosotros se hace tangible la presencia de nuestro Creador a través de un acto de esta naturaleza, donde las instituciones tutelares, las instituciones que debían haberte brindado un nivel de seguridad jurídica respecto a la legalidad, respecto a la propiedad de un inmueble, te dan las espaldas, y donde existe una persona como el señor César Naopari que reconoce y firma un documento de transacción extrajudicial dando por zanjado todo este problema. En este momento, como vuelvo a repetir, como tú sabes, tú eres abogado, registralmente todavía no se ha concretado, pero sí a nivel notarial ya están las escrituras públicas donde tanto el señor como su señora esposa nos han firmado los documentos que le retornan la propiedad el inmueble a usted. ¿Cómo reacciona ante esta situación de regularización o de recuperación de la propiedad registros públicos? ¿Está siendo igualmente de diligente, rápido, a efectos de que aparezca inscrito nuevamente el derecho de propiedad de tu hermana en registros públicos? ¿O qué cosa está aconteciendo? Yo puedo afirmarte de que ahora sí, registros públicos nos envía las alertas registrales de manera inmediata de respecto a este inmueble. Apenas nos apersonamos al registro público, somos atendidos. Hay en estos momentos una acción diligente. ¿Ha servido el programa para que eso suceda? Sí, efectivamente, contigo nos apersonamos tanto al registro público como a la municipalidad, como de La Molina, como y al Poder Judicial. Ahora hay una actitud distinta, hay una apertura y hay una comunicación mucho más fluida, hay un nivel mayor de receptividad de estas autoridades. ¿De todas ellas, municipalidad, registros públicos y el Poder Judicial? Como tú entenderás, ante ya la solución del problema en el aspecto sustantivo, en el aspecto grueso, en lo que nos interesa a nosotros, la recuperación del inmueble, lógicamente nosotros estamos justamente dejando sin efecto las acciones judiciales implementadas, porque ya no tendrían razón de ser en la medida que ya se recuperó el inmueble y ya volvió a la esfera patrimonial de la única propietaria, que es mi hermana Amanda Canales. ¿En verdad ustedes resolvieron este problema de carácter jurídico al margen del sistema, utilizando una figura del trato directo con la persona que aparecía como propietaria del inmueble de tu hermana mediante una transacción? Regresamos con tus comentarios sobre cuál es la sensación que tiene Javier Canales con relación al sistema jurídico procesal en el Perú para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos de buena fe. Tu belleza de rostro y cuerpo en un solo lugar. La mejor máquina del mundo en lipoescultura láser. Aumento mamario, aumento de glúteo con grasa autóloga y células madres, cirugía de párpados, rinoplastía, tratamiento láser CO2 fraccionado para cicatrices de accidente. Deshazte de una vez de las secuelas de acné. Síguenos en Facebook, Dr. César Calderón Alfaro.
Javier, ¿qué nos puedes comentar del sentimiento, de la sensación, de la desazón que embargó a tu familia durante estos meses? Sí, en realidad una sensación de indignación, de impotencia, ver de que las autoridades, tanto de registros públicos como la Municipalidad de La Molina, asumían una actitud indolente, de sensibilidad, indolente, de indiferencia respecto a un problema que le podría quejar a cualquier ciudadano peruano en estos momentos. ¿Cómo se siente un abogado que ha estudiado y que más o menos se mueve en estos contextos legales en esta circunstancia? En realidad, creo que es doble la desazón, la impotencia. ¿Por qué razón? Porque conociendo, como tú dices, medianamente las normas, las leyes, sí, porque somos abogados litigantes, tanto Luis Alberto como yo. Sin embargo, nos sentíamos totalmente impotentes. Desoídos, desatendidos, total y absolutamente huérfanos de apoyo en las instituciones que tienen una obligación funcional. Y hemos tenido que recurrir a un diálogo directo, y por eso tengo que destacarlo y resaltar de que el señor César Naupari Villegas, en un acto que nos acredita a nosotros, conducta a nuestro entender, y a devolver ese patrimonio. A nuestro entender, acredita que él desconocía el modus operandi de estas organizaciones criminales, de que él firmó ese acuerdo transaccional de dación en pago y firmó esos documentos por desconocimiento. Y considero yo que eso está demostrado en la medida que él firma esa transacción extrajudicial con nosotros y les retorna y reconoce la propiedad de nuestra hermana Amanda Canales. Para mí eso es muy importante. Al final, Javier, para cualquier persona, el que te retornen la propiedad ilegal, ilegítimamente arrebatada, es el objetivo que se persigue. Nos parece bien y absolutamente pragmático que se hayan puesto de acuerdo y que César Naupari les haya retornado el patrimonio de tu hermana. Pero el sistema judicial, las normas que ya existían en ese momento para poder contrarrestar el fraude inmobiliario, las verificaciones respecto a quienes declaran o no el impuesto predial, en su conjunto el sistema legal en el Perú, ¿funciona? ¿Qué hubiera acontecido si es que ustedes no se llegan a poner de acuerdo con César Naupari y recuperan de una manera directa la propiedad de este inmueble? Definitivamente la sensación que nos deja todo este caso es de que estamos en un punto de quiebre donde todos los ciudadanos tenemos que hacer algo. Por eso tu programa Basta Ya es importante. A partir de la acción ciudadana, a partir de llevar justamente la voz de los que en estos momentos padecen diversos problemas, no solamente el fraude inmobiliario, sino diversos problemas, está la gran posibilidad de que el pueblo sea escuchado. Los temas de inseguridad ciudadana en todos los ámbitos definitivamente nos preocupan y nos convocan a esta conversación entre ciudadanos. Javier, yo te agradezco la presencia de ustedes, les agradezco el habernos dado esta buena noticia de que han llegado a resolver de manera práctica este reclamo, esta preocupación, esta denuncia, y que a través de un acuerdo transaccional ustedes y César Naupari hayan llegado a la solución del tema. Pero me gustaría, próximamente voy a conversar con tu hermano Luis Alberto, con relación a cómo este sistema jurídico realmente no responde a las necesidades de los ciudadanos, porque si respondiera, si se hubiese aplicado las normas que ya estaban en vigencia en su momento, no hubiera habido tanto desespero, ni tanta desazón, ni tanta desesperación en tu familia, que ha sido sumamente difundida. Hay una inobservancia de las normas,
hay una inconducta de muchos funcionarios, felizmente no de todos. Yo estoy seguro que existen ahí una reserva moral en cada institución y eso es lo que tenemos justamente que orientar, esforzarnos para que esa reserva moral asuma cargos directrices de responsabilidad en todas las instituciones tutelares del país. Te agradezco, Javier, nuevamente tu presencia acá. Regresamos en breves momentos, luego del análisis de esta norma contra el fraude inmobiliario y sus innovaciones, la 30.313, con Luis Alberto Canales, para que nos comente desde su perspectiva qué cosa es lo que debemos hacer para que este sistema jurídico en el Perú funcione y no sea simplemente letra muerta. Regresamos en breves momentos. Cirugía plástica y láser con el Dr. César Calderón Alfaro. Todo es seguridad. Con la más moderna tecnología láser, rinoplastía estética, aumento de glúteos, lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial. Lo encuentras en la Clínica La Luz, Avenida Arequipa 1148. Síguenos en Facebook /CésarCalderón.cirujano plástico. Ahora contamos con la participación de Luis Alberto Canales para que nos cuente cuál es su impresión de todo este fenómeno de fraude inmobiliario en el cual estuvieron involucrados. Luis Alberto, bienvenido nuevamente. Muy buenas noches, César. Primeramente, para agradecer la invitación que nos has hecho a efectos de dialogar y poner en conocimiento de la ciudadanía, de la colectividad, de hechos que vienen sucediendo, en los cuales hay una población verdaderamente agraviada por este fenómeno delictivo del fraude inmobiliario. El tema es bastante contradictorio, en el sentido de que los funcionarios que verdaderamente deberían actuar de la manera como espera el ciudadano ante una situación irregular que tiene que confrontar, no han actuado de la manera eficaz, eficiente ni oportuna. El notario, por ejemplo, un señor que pasa de los 80 años, no sabemos su estado de salud mental. Ni en qué van las denuncias que se efectuaron ante el Colegio de Notarios. Así es. Así es. Bueno, todo eso ha sido verdaderamente pues, un saludo a la bandera en cuanto, por ejemplo, a la participación de los registros públicos, ¿no? En el que ellos conciben de que la falsificación de documentos radica fundamentalmente en que el notario tenga que señalar, o en este caso un árbitro tenga que señalar de que se han falsificado. Que el documento no lo otorgaron ellos. Así es. Y en los casos en los cuales el contenido de ese documento original sea falso, ¿no está dentro del parámetro? Está y se entiende, pero no lo aplican. Vía interpretación. O sea, no, interpretación caprichosa, arbitraria, totalmente irregular, de manera definitiva y contundente. Lo hablo con ya casi 30 años en el ejercicio de la abogacía y en mi calidad de ex magistrado también. Luis Alberto, y cuando te encontraste tú frente a frente con la otra parte y llegaron a un entendimiento, ¿qué sensación tuviste al poder resolver el problema fundamental de ustedes, que era recuperar la propiedad de tu hermano? Es lo paradójico, lo contradictorio, que el Estado es una creación. Es una creación de una colectividad, la creación de una sociedad organizada, lógicamente, con la finalidad en que les depositamos la administración. Le estamos depositando la administración. De ciertas libertades. De ciertas libertades. ¿Pero para qué? Justamente para que se dé la convivencia en común, haya paz, haya orden, haya justicia y resuelvan de manera efectiva las controversias. En este caso no. El Estado fue absolutamente indiferente. Total y absolutamente. Y sus autoridades más. Así es. Entonces, como bien lo ha señalado mi hermano y abogado también, Javier Francisco Canales, existe una reserva moral realmente. Y queremos pensar que
que estos señores pues van a darle un renombre y un posicionamiento a cada institución. Estamos en el momento de los cambios, que deben haber cambios. Justamente estos fenómenos que nos aquejan a nosotros y a otras familias deben motivar a que las autoridades se organicen y justamente digan qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Pero Luis Alberto, los ciudadanos que somos los beneficiarios de la función y actividad de cada autoridad en este país, muchas veces somos indiferentes, somos indolentes ante el caso del otro. Pero, y era una pregunta que le decía a tu hermano, ¿cómo te sentiste tú como abogado ante esta situación? Realmente, César, es, como te lo vuelvo a repetir, es frustrante. Es frustrante para una persona que desconoce el derecho. Genera impotencia para una persona que desconoce el derecho, pero más aún para un abogado que conoce la norma y la interpreta y conoce la aplicación de la misma. El encontrarse con unos muros de Troya, verdaderamente inexpugnables, imposibles de rebasar, porque ellos dicen no y no. Y ellos tienen la autoridad en ese momento. Así es, para declarar y hacer cada vez mucho más difícil la recuperación del patrimonio. Así es. Y ante eso, la autocomposición de la litis, del problema, de la controversia, se logró, pero vía trato directo. De manera directa, se ha arribado a una transacción extrajudicial. El señor Naupari Villegas ha reconocido, ¿no?, realmente de que la real titular es nuestra hermana Amanda Canales. Luis Alberto, tú y yo somos abogados. ¿Para qué servimos los abogados y para qué está el derecho en este contexto donde las partes tienen que resolver directa y negociadamente la solución de sus problemas? Realmente, como te lo vuelvo a repetir, esto genera una situación de frustración. Hemos tenido reuniones con mi hermano Javier Francisco Canales en los registros públicos, con las autoridades representativas, con la dirección encargada de propiedad inmueble. Y ellos estaban interpretando la norma, pero de manera irregular. Llamaron a 5 abogados. O sea, querían separar lo que es falsificación de documentos con la temática de su contenido. Y es una unidad corpórea, no se puede separar el contenido del instrumento mismo, porque ese contenido le da vida a ese instrumento. Pero además, como lo conversamos en las fechas anteriores, esas normas de lucha contra el fraude inmobiliario tenían una motivación. Así es. Tenían una justificación, y era justamente enfrentar estos fenómenos. Tu belleza de rostro y cuerpo en un solo lugar. La mejor máquina del mundo en lipoescultura láser. Aumento mamario, aumento de glúteo con grasa autóloga y células madres, cirugía de párpados, rinoplastía, tratamiento láser CO2 fraccionado para cicatrices de accidente. Deshazte de una vez de las secuelas de acné. Síguenos en Facebook, Dr. César Calderón Alfaro. Luis Alberto, ¿cómo estamos en la situación de valores? ¿Cómo está el Poder Judicial? ¿Cómo está el Ministerio Público? ¿Cómo está el Consejo Nacional de la Magistratura y su nueva composición para justamente que el sistema jurídico funcione en este país? Es un tema bastante complejo y tenemos que enfocarlo desde el punto de vista educativo, valorativo. Tiene que haber necesariamente una transformación en la educación, una reingeniería conceptual, valorativa. Tomo las palabras del rector de la Universidad John F. Hopkins, Estados Unidos, una de las universidades más renombradas. Señala y dice de que si no formamos en valores a nuestros estudiantes, a nuestros aspirantes a cargos,
profesionales y cargos públicos, estaremos formando bárbaros potenciales con altas destrezas que configurarán un peligro para nuestra sociedad. Lo que quiere decir es que si nosotros no incidimos en el tema de los valores, lo que vamos a tener son profesionales altamente competentes para desarrollar procesos de fraude, procesos de corrupción, y no nos quejemos de las consecuencias que eso nos puede acarrear. En una de las obras que he tenido la oportunidad de escribir y exponer en el territorio peruano y fuera del país también, una de las obras se llama ¿Quién soy? Justamente ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy un juez? ¿Quién soy? ¿Soy un fiscal? ¿Quién soy? ¿Soy un congresista? ¿Quién soy? ¿Soy realmente quien creo ser? Es la búsqueda de la identidad del ser humano, es el descubrir tu core business, tu competencia clave, tu talento, el don que Dios y la naturaleza te dio, para ponerlo justamente al servicio de la humanidad, porque somos luz para iluminar, no podemos ser sombra nosotros. Hemos nacido para algo trascendente. Y ese es el tema, que no nos forman en el quién soy, ni desde el colegio, ni los sistemas educativos, ni en la universidad. Vemos muchos profesionales que salen y siguen por inercia su movimiento educativo y de aspiraciones personales. Y hoy, Luis Alberto, los muchachos mucho más interesados en el tema inmediato, en el tema del cuánto voy a ganar, cómo lo voy a hacer mucho más rápido. No, el tema de la filosofía no me compliques la vida. Yo quiero ser mucho más técnico y eficiente en el desarrollo del trabajo puntual. Las consecuencias o qué genera ese contexto, poco importa. De repente, por decir, en nuestra familia, Canales, hubo un plan piloto con nosotros, con los hermanos, y somos los dos menores, Javier y yo, Javier Canales y Luis Alberto Canales. Hubo un programa piloto en el cual nuestros hermanos mayores y nuestros padres nos transmitieron muchos valores, y formamos paradigmas, ejemplos, modelos, arquetipos acerca de ello. Y somos producto de ello. Jamás necesitamos consumir drogas o alcohol para sentirnos diferentes o mejores. Nos dieron lo que se llama el empowerment, el otorgamiento de poder. Nos dijeron, tú puedes, tú eres capaz, eres competente, puedes lograr cosas en la vida. Y eso es lo que hemos intentado nosotros con el ejemplo de nuestra familia. ¿Y por qué ese plan piloto no lo podemos aplicar a toda la colectividad, a toda la población peruana? ¿Por qué los empresarios, no pueden invertir en jóvenes, en descubrir su core business, su competencia clave, en que sean los mejores en motores, en que sean los mejores en máquinas, en industrializarlos? En deporte. En deporte, en todas las áreas. Los jóvenes necesitan una identidad. Los jóvenes necesitan sentirse importantes. La criminalidad les baja la autoestima, los estigmatiza. ¿Y qué hace el sistema judicial? Lo estigmatiza, lo sanciona, pero tiene una corresponsabilidad en esa endemia social. Pero no hace absolutamente nada. Definitivamente tenemos una corresponsabilidad y es absolutamente cierto. Y no hay resocialización. Pero tenemos que ser claros también en que este sistema o cualquier otro se basa en que la causa tiene un efecto. Si el sistema jurídico de esta convivencia social nos establece que ante determinada inconducta tienes una consecuencia, esta se tiene que producir. Pero en el Perú, lo que prima y lo que la mayoría de ciudadanos percibimos y los abogados sabemos que eso se produce, es casi una impunidad generalizada. Esta situación ha desnaturalizado las características de nuestro sistema jurídico, lo que ha generado casos como del fraude inmobiliario del que ustedes fueron víctimas. Y en ese contexto, ¿qué le puedes decir a nuestro representante, al Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Guido Águila? En estos momentos, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que actuar con amplios criterios, no con los acostumbrados a los que estamos, porque los resultados son estos. Nos estamos atendiendo, estamos presenciando, Luis Alberto, acontecimientos a dos exfiscales de la nación sometidos a procesos
disciplinarios sumamente delicados. Estamos hablando de las máximas autoridades de la institución encargada de la persecución del delito, de la defensa de la legalidad en este país. Todavía no se ha involucrado dentro de estos procesos de investigación a magistrados de ese nivel, solamente en el caso del Ministerio Público. ¿Qué cosa nos está pasando como sociedad y por qué los abogados estamos en ese contexto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Es una pregunta que nos involucra a todos realmente. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que existir otro criterio. Un fiscal no puede ser fiscal porque reúna requisitos de forma solamente. Tienen que haber requisitos de fondo. Tenemos que saber qué clase de ser humano va a administrar justicia. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona realmente en el fondo? Hay perfiles psicológicos. ¿Qué proyectos tienen? Tiene que presentar un proyecto. Tiene que presentar una tesis, un proyecto. Y decir, deseo esto yo en la administración de justicia. Esto es lo que busco. Y que transmita eso. Lacordaire decía una frase muy cierta. Las palabras del corazón, salidas del corazón, no se detienen hasta hallar otro. Y eso es lo que se requiere. Palabras salidas del corazón, palabras ciertas, palabras verdaderas. ¿Qué tenemos? El ODECMA, tenemos el OCMA, tenemos control interno. Queje usted a un funcionario. Duerme el sueño de los justos. No se sancionan a los funcionarios. Eso es lo que está pasando. Pero además, tengo la sensación, y he conversado con varios magistrados y secretarios, auxiliares jurisdiccionales, que tampoco se sienten satisfechos con esta forma de operar, pero dicen, es que así es el sistema, así funciona. Y este sistema necesitamos cambiarlo para entregar a nuestros hijos un país mejor. Luis Alberto, te agradezco nuevamente tu presencia, les deseo mucha suerte y felicitaciones por haber resuelto este tema de una manera tan directa y en beneficio de la recuperación del patrimonio de tu hermana, y te comprometo en otra oportunidad a seguir conversando sobre estos temas de valores y de la difusión y de la gestión y el compromiso que tenemos que tener los ciudadanos para que esto no solamente sean palabras de momento. Hemos estado con Luis Alberto Canales. Regresamos luego de unos momentos. Cirugía plástica y láser con el Dr. César Calderón Alfaro. Todo es seguridad. Con la más moderna tecnología láser, rinoplastía estética, aumento de glúteos, lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial. Lo encuentras en la Clínica La Luz, Avenida Arequipa 1148. Síguenos en Facebook /CésarCalderón.cirujanoplástico. Y justamente con relación al tema del fraude inmobiliario, recientemente el Congreso dio la ley 30.313, ley que amplía y mejora la lucha contra el fraude inmobiliario. Escuchemos la entrevista que dio a la revista Temis el doctor Martín Mejorada. Veamos. Esta ley ha entrado en vigencia el 27 de marzo del 2015 y contiene, en mi opinión, 4 aspectos saltantes. En primer lugar, se han creado 2 procedimientos en el ámbito registral para impedir que se inscriban títulos fraudulentos y para cancelar títulos fraudulentos que ya se encuentren inscritos. La ley ha desarrollado un detalle sobre qué hay que hacer para lograr este efecto. Se trata principalmente de que
personas que aquí están identificadas como jueces, notarios, árbitros o funcionarios públicos que detectan que hay documentos que están pretendiendo inscribirse o que de plano ya se inscribieron y que saben ellos que estos documentos son falsos o en ellos se han sustituido a las personas, piden entonces a estas personas a los registros públicos o que se detenga la inscripción o que se cancele la inscripción ya existente. Es muy importante anotar que los que pueden formular este pedido al registro son solamente estas personas, jueces, notarios, funcionarios o árbitros, no los particulares que pudieran estar perjudicados por estos trámites. Los particulares tendrán que acudir ante estos personajes para que sean ellos quienes formulen el pedido ante los registros públicos. Entonces, esta es la primera novedad de la norma. Evidentemente, lo que se intenta con ello es frenar los fraudes inmobiliarios que se conocen a través de los medios y que han despojado a varias personas de sus inmuebles. Es una norma positiva, es una norma que, por cierto, no resuelve todos los problemas, pero va camino a abordar un problema álgido. En segundo lugar, el otro aspecto que la norma contiene es una modificación del artículo 2014 del Código Civil referido a la fe pública registral. Hasta antes de esta norma, la fe pública registral, prevista en el artículo 2014, implicaba que las personas que contratan sobre la base de la información que consta en los registros están protegidas de los vicios que el vendedor o sus predecesores pudiesen tener en sus títulos. Esa es la buena fe, justamente. Si una persona adquiere un inmueble sin saber los problemas o nulidades que constan o que afectan a los títulos de los enajenantes, entonces este tercero pues no es perjudicado por esos vicios. El estudio que normalmente los abogados hacíamos para determinar la buena fe del eventual comprador se reducía a la investigación de los asientos registrales, que son estos documentos muy sencillos que resumen los títulos de las personas que tienen derechos sobre bienes. Lo que la norma ahora está señalando es que para que un tercero tenga buena fe, además tiene que haber revisado los títulos archivados que dieron lugar a esos asientos, es decir, los documentos más complejos, los documentos que contienen todas las condiciones de las operaciones que precedieron a la adquisición que ahora se pretende y que tendrán que ser examinados, porque si en ellos se apreciara algún vicio o algún defecto que advirtiera de la nulidad o de un inconveniente en el derecho de quien hoy se dice dueño, pues esto va a afectar la buena fe del tercero. Esta modificación, por cierto, se encontraba ya en algunas interpretaciones de la norma anterior, pero a partir de ahora, el 27 de marzo, ya no existe ninguna discusión. Todos los que adquieren inmuebles tendrán que revisar también los títulos archivados de las inscripciones que sustentan supuestamente su buena fe. Y esto va a encarecer, por supuesto, el servicio legal y la investigación de títulos, porque lo que antes era una revisión muy rápida de lo que decían los asientos, hoy se va a tener que extender a lo que dicen los títulos archivados. Va a suponer también un trabajo interdisciplinario, porque en la verificación de la validez de estos títulos archivados tendrán que intervenir los abogados que correspondan a las especialidades del que cada título trate, ¿no? Hay títulos que se refieren a meras compraventas, pero hay títulos que se refieren a remates judiciales, a adjudicaciones en concursos públicos, a sucesiones, todo lo cual, repito, va a tener que ser muy bien examinado para poder concluir que los terceros que pretenden adquirir estos bienes pues están verdaderamente premunidos de buena fe. En tercer lugar, diría yo que el otro aspecto importante es la modificación de la competencia notarial para efectos de formalizar escrituras y contratos de compraventa o de disposición en general de bienes inmuebles. La ley de notariado permitía, hasta antes de esta modificación, que los notarios pudiesen extender escrituras públicas respecto a operaciones inmobiliarias de predios ubicados fuera de su provincia, de modo tal que un notario en Cerro de Pasco podía entonces elevar una escritura pública de una compraventa respecto de un inmueble en Arequipa, o respecto de un inmueble en Tacna, o de un inmueble en Lima, y viceversa. Esto ha cambiado.
Lo que la norma dice es que los notarios que tienen competencia provincial, eso ya se sabía, solo pueden hacer escrituras públicas de operaciones inmobiliarias respecto de inmuebles ubicados en su provincia. Esto se debe pues a que en algunos casos los fraudes han derivado de la utilización de notarios ubicados en algunas zonas muy alejadas como un mecanismo, ¿no es cierto?, de no advertir el proceso ilícito que se estaba cometiendo. Entonces esto está bien y mal. Está bien porque en efecto se tendrá un mejor control de los notarios a través de la cercanía que ellos tienen con los inmuebles, pero por otro lado también es verdad que muchas operaciones que se refieren a inmuebles en provincia eran realizados válidamente ante notarios en Lima porque las oficinas principales de los involucrados se encuentran en Lima, ¿no? Y esto ya no podría realizarse a partir de ahora, dado esta modificación. Las operaciones de inmuebles ubicadas en cualquier provincia, aun cuando las partes domicilien en Lima, van a tener que hacerse ante notarios de provincia. Y esto va a suponer pues, un traslado de personas a la provincia o del otorgamiento de poderes, lo cual va a encarecer el proceso también de celebración de negocios inmobiliarios. Finalmente, creo que la cuarta novedad o aspecto importante de la norma tiene que ver con la facultad que se le ha otorgado a los notarios para que cuando detectan ellos la existencia de una posible suplantación o falsificación de personas en documentos que se han inscrito, o sea, en documentos que ya se inscribieron, ellos pueden pedirle a los registros públicos que se haga una anotación preventiva en la partida inscrita donde está este acto supuestamente fraudulento, indicando que pues, existe la sospecha de que el acto es fraudulento. Esta facultad como tal ya existía antes de esta reforma. La novedad es que se ha establecido que esta anotación preventiva se puede realizar en la partida inscrita, aun si en la partida ya apareciera un tercero que adquirió el inmueble. Es decir, lo que va a ocurrir conforme a esta norma es que, aun tratándose de actos donde media un fraude, pero donde ya apareció un tercero que no sabe del fraude, igual el notario va a poder anotar en esa partida esta anotación preventiva, bueno, solicitándolo al registro, lógicamente, como una medida de informar de que ahí existe algún problema, ¿no? Y es una anotación que tiene un plazo de vigencia de 1 año y que puede conectar con la demanda judicial que seguramente la víctima interpondrá. Todo eso está muy bien. Lo que resulta, digo, muy discutible es que esto se permita respecto de bienes que ya fueron transferidos a terceros, porque entonces los terceros que no tienen ninguna responsabilidad ni compromiso con el fraude van a verse perjudicados por una anotación que les mancha la partida, ¿no? Dificultando que este bien pueda ser utilizado como mecanismo de financiamiento, etc. Creo que esos son los 4 aspectos fundamentales de la modificación. Compartimos los comentarios y reflexiones y consecuencias de esta ley 30.313, Ley contra el Fraude Inmobiliario, expresadas por el especialista en Derecho Patrimonial, Martín Mejorada. Sin embargo, ¿es suficiente que se dicten normas? ¿O es la calidad y la decisión de los funcionarios públicos lo que implementa y dinamiza el contenido de las leyes? Esperamos que Registros Públicos, el Colegio de Notarios, realmente echen mano de lo dispuesto en esta norma para combatir el fraude inmobiliario que afecta a todos los peruanos. Tu belleza de rostro y cuerpo en un solo lugar. La mejor máquina del mundo en lipoescultura láser. Aumento mamario, aumento de glúteo con grasa autóloga y células madres, cirugía de párpados, rinoplastía, tratamiento láser CO2 fraccionado para cicatrices de accidente. Deshazte de una vez de las secuelas de acné. Síguenos en Facebook, Dr. César Calderón Alfaro.
Y en nuestro segmento cultural hemos preparado un breve resumen sobre la labor prolífica de nuestro primer poeta, César Vallejo. Acompáñenme. César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como el poeta universal, nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Es considerado como uno de los más grandes poetas universales del siglo XX, además de ser el máximo exponente de las letras en nuestro país. Su obra completa abarca diferentes campos como la poesía, la narrativa, cuentos, ensayos, crónicas, relatos y teatro, dando referencias significativas a la literatura y el periodismo, áreas en las que destacaría por su lenguaje personal y vanguardista. En 1923, año en que presentaría su primera obra narrativa, Escalas, viaja a Europa para no volver más. Tuvo estancias breves en Madrid, donde desempeñó roles de docencia y traducción, complementados por una labor periodística como corresponsal de diarios y revistas. Pero es en París, Francia, donde residió hasta su muerte, el 15 de abril de 1938, afectado por un antiguo paludismo que tuvo cuando niño. Murió un viernes y no un jueves como lo había vaticinado en su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Actualmente, sus restos pertenecen al cementerio de Montparnasse. Entre sus obras cumbres tenemos Los Heraldos Negros, Poemario Trilce, Poemas Humanos, España aparte de mí este cáliz, El Tungsteno, Paco Yunque y La Piedra Cansada.
En el epitafio de su tumba reza el título de un poema de su viuda esposa Georgette: He nevado tanto para que duermas. Cirugía plástica y láser con el Dr. César Calderón Alfaro. Todo es seguridad. Con la más moderna tecnología láser, rinoplastía estética, aumento de glúteos, lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial. Lo encuentras en la Clínica La Luz, Avenida Arequipa 1148. Síguenos en Facebook, /CésarCalderón.cirujano plástico. La lumbalgia son dolores que afectan a las vértebras a la altura de la cintura. El doctor Aaron Stumble nos dará las recomendaciones para aliviar este tipo de males. Veamos la nota. Y artrosis muy avanzado aquí. Eso es lo peor que podemos ver cuando está todo dañada, avanzado. Puede ser que un niño que tiene un problema, una caída desde niño, puede causar una desviación y puede ser años luego viene un dolor. También puede ser mala postura, tensión, estrés, sentado mucho tiempo, mala postura, duerma mal. Algunas vértebras desviadas o está todo chueco, así, como escoliosis, leve, a veces más avanzado, normalmente pasa poco a poco empeorando con los años y eso afecta los nervios, causando pico de dolor, artrosis y peor cosas que es permanente. Entonces, cuando tiene un poco de lumbalgia, el dolor lumbar, es mejor vaya a un quiropráctico para corregirlo antes que tiene problemas más avanzados. El tipo de cuidado son ajustes quiroprácticos y eso es la mejor parte porque muchas personas podemos encontrar una vértebra desviada antes de lumbalgia o antes de dolores. Niños tienen vértebras desviadas por caídas y podemos encontrar esta desviación y podemos corregir antes que es un problema más serio. Entonces, si tiene dolor más avanzado y está harto de pastillas o inyecciones cada vez en cuando, es mejor que vaya a un quiropráctico cerca de usted y busca alguien que puede ayudar en corregir sus vértebras desviadas. Parte de nuestro proceso
de mejorar su columna es tomar una radiografía como foto de su columna y podemos ver exactamente cuánto daño, la posición específica y corregir adecuado para cada persona. Si puede ver acá este cuadro, normalmente pasamos acá 20, 40, 60, 80 años y forma daño poco a poco. Entonces, si está aquí más avanzado, demora más tiempo. Acá esas personas, radiografías aquí, salen más rápido. Es muy importante, 1, una consulta, 2, un examen quiropráctico y 3, radiografías para ver exactamente qué tiene, porque cada persona es diferente. Y todos podemos colaborar con Ramsés Torres para que salga del estado de coma. Pueden hacer sus donativos en el número de cuenta que aparece en pantalla. Ramsés sufrió un accidente de tránsito donde un negligente policía conducía su vehículo sin SOAT y por eso este muchacho no ha podido seguir siendo atendido en una clínica y ha sido trasladado a un hospital público. No seamos indiferentes y apoyemos a Ramsés, que hoy día nos necesita. Todas las noticias de esta semana destacan el riesgo que corre nuestro país de convertirse en un narcoestado. Los vínculos del Grupo Orellana o el caso Oropesa involucran a personalidades del más alto nivel, especialmente en el Ministerio Público. Necesitamos los ciudadanos reflexionar sobre este suceso y cómo nos puede afectar en nuestra vida cotidiana. Basta ya de indiferencia, basta ya de impunidad. Hasta la próxima semana, Dios mediante.